Empezamos Vida Sana. La comunidad científica ha encontrado una nueva preocupación que podría poner en riesgo millones de vidas en todo el mundo. La proliferación de las automedicaciones, por ejemplo con antibióticos, genera la mutación de microorganismos a superbacterias resistentes a los tratamientos convencionales. Conozca más de esta nueva problemática en salud. Las superbacterias son mutaciones que muestran resistencia a los antibióticos, haciendo que la lucha contra las enfermedades se debilite, poniendo en peligro la vida de las personas. Este cambio peligroso de los patógenos se debe a diferentes causas. Los animales de consumo pueden ser portadores de estas bacterias resistentes. En China, un estudio de 10 años descubrió que cerdos, peces y terrenos de cultivo estaban contaminados con antibióticos debido a que los granjeros mezclaban los alimentos de los animales con pastillas para engordarlos. Los desechos eran arrojados a lagos y ríos, perjudicando a los peces y a la tierra. En el año 2015 se detectó que un cochinillo de 6 meses tenía el gen MCR1 resistente a los antibióticos de última generación, extendiéndose luego hasta Estados Unidos. En el mismo año, la Organización Mundial de la Salud alertó que la resistencia a los antibióticos será uno de los mayores desafíos y que el gigante asiático sería el país más afectado. Estas bacterias mutadas también se pueden contraer en hospitales, como fue el caso de una mujer que se infectó de un patógeno en un centro médico de la India y tras 26 tratamientos con antibióticos en Estados Unidos, falleció. Posteriormente se supo que la bacteria tenía una resistencia parcial a alguno de los fármacos. A raíz de esto, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades advirtieron que 1 de cada 4 infecciones asociadas a la atención médica es causada por 6 bacterias resistentes en los sanatorios americanos. En nuestro país, el Instituto Nacional de Salud advirtió que la automedicación y el no concluir el tratamiento prescrito con antibióticos puede generar resistencia a este tipo de medicamentos. Lo recomendable es cumplir el horario establecido y completar el tratamiento, así se sienta mejoría. Lamentablemente, muchos peruanos optan por no acudir al médico y comprar antibióticos hasta para un resfriado común. Recuerde que los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas y si son usados correctamente, pueden salvar vidas. Concluir el tratamiento, ¿no? Así se sienta mejor con los antibióticos. Y a continuación conozca 5 nuevas superbacterias resistentes a los antibióticos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las bacterias responsables de las infecciones comunes más graves, que por décadas fueron tratadas, son ahora resistentes, según informó la Organización Mundial de la Salud. A continuación conozca algunas superbacterias que podrían ser letales. Escherichia coli. Esta bacteria vive en el intestino como parte de nuestra flora intestinal, pero se vuelve una amenaza cuando no está en su lugar. Por ejemplo, es la causa principal de las infecciones urinarias y del torrente sanguíneo. Klebsiella pneumoniae. Considerada como una de las bacterias más negativas y causante de la neumonía. Este patógeno no reacciona con antibióticos comunes. También está la bacteria Streptococcus pneumoniae. Causante no solo de la neumonía bacteriana, sino también de la meningitis y la otitis. Shigella especie. Este germen se transmite por la ingesta de alimentos contaminados, por el agua cruda o por el contacto de persona a persona. Puede provocar diarrea y disentería. Neisseria gonorrhoeae. Es la bacteria causante de la gonorrea, una infección aguda de transmisión sexual que puede o no mostrar síntomas. En mujeres gestantes puede provocar infecciones oculares que afectan al recién nacido. La mutación de una bacteria es por el mal y excesivo uso de antibióticos. Si siente algún malestar, acuda de inmediato a un centro médico para las pruebas respectivas. Ya lo sabe, entonces hay mucho que conocer sobre la forma de combatir a estas bacterias que pueden estar haciendo ya en nuestro organismo resistencia. Nos acompaña el doctor César Cabezas Sánchez, él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Gracias, doctor Cabezas, qué gusto tenerlo. Bueno, hemos visto en las notas que hemos podido presentar cómo es que este tipo de prácticas de las personas hace que estas bacterias sean más fuertes cada día y que sean además poco resistentes a los antibióticos. ¿Dónde es que se encuentran?
estas bacterias? Bueno, las bacterias se encuentran en el medio ambiente, pero también se encuentran en las personas, en los animales. Entonces, normalmente tenemos como flora bacteriana en el intestino grueso y algunas de estas bacterias son patógenas y otras no son patógenas, o sea, no producen enfermedad, al contrario, sirven para producir vitaminas, etcétera. Pero aquellas que son patógenas son las que van a producir enfermedades, como se ha descrito en los videos. Como el Escherichia coli, por ejemplo, que está en nuestro intestino, ¿no? Así es. Entonces, estas bacterias, cuando son expuestas a antibióticos en cantidades pequeñas o por tiempos prolongados, va a generar resistencia. Y estas bacterias pueden hacerse resistentes a 1, a 2, a 3 o más antibióticos, y de ahí viene ese término de las superbacterias, porque son resistentes a otras. Entonces, ¿cuál es la implicancia de la aparición de la resistencia? Y que si una persona, por ejemplo, tiene una neumonía, es tratada con antibióticos, debiera curarse, pero si la bacteria es resistente al antibiótico, la persona no se va a curar, se va a complicar o se va a morir. Por un lado produce esto el aumento de la morbilidad y mortalidad de las personas, y por otro lado es más costo también para las familias, para el Estado. O para la institución, ¿no es cierto? Así es. Le preguntaba dónde están las bacterias porque uno puede decir, claro, están en el medio ambiente, muchas veces están incluso en el agua cruda que uno puede consumir, que le pasa a muchos peruanos, ¿no es cierto? Pero hablemos de los hospitales. Usted es médico y hay que tener mucho cuidado en los hospitales, en los nosocomios, los neonatos, por ejemplo. Claro, en los hospitales los antibióticos se usan en la comunidad y también en los centros hospitalarios, ¿no? Usualmente en la comunidad a veces tenemos, o la gente tiene una tos, un resfriado, va a la farmacia y le prescriben antibióticos o le venden antibióticos, y la persona lo toma por un día o por medio día y se siente mejor, y esas actitudes lo que produce la resistencia a los antibióticos. Claro que sí. Entonces es importante no automedicarse, que comprar medicamentos con receta médica, y hay que cumplir las dosis y el tiempo en el que fue prescrito. Esas son acciones que debemos hacer como comunidad. Lo otro es dentro de los hospitales. De no automedicarse, doctor. Atención aquí, doctor, porque todos lo hacemos muchas veces, ¿no? Inclusive somos poco responsables de hacerlo con los hijos o con una persona incluso mayor. Los antibióticos tienen que ser prescritos por el médico. Claro, incluso el paciente le pide al médico que tiene un resfriado, deme antibiótico, ¿no? Que le corte, dice uno, ¿no? Claro, entonces uno, por congraciarse con el paciente, puede dar. Eso en realidad no debiera ocurrir. Lo otro es la venta libre de antibióticos que puede haber en las farmacias, ¿no? Las farmacias debieran vender antibióticos solamente con receta, y el paciente debiera cumplir lo que está prescrito. Si es cada 8 horas, en las dosis adecuadas y el tiempo suficiente. Claro, muchas veces a uno le mandan en antibióticos 7 días, por decir, ¿no? Y uno trata de cortarlo antes. Eso no es lo ideal. Claro, la ¿Por gente qué, doctor? al segundo, tercer día se siente mejor, deja de tomar. Eso es lo que genera resistencia, porque las bacterias están expuestas a cantidades menores de antibióticos y se hacen resistentes, producen mutaciones, como se ha visto en el video, y eso hace que estas bacterias que han mutado, se han hecho resistentes, pasen a otras personas, y en las otras personas el antibiótico ya no tenga un efecto. Claro, perfecto. Por eso los días medicados del antibiótico tienen que cumplirse para matar esa bacteria. Así es. Si son 7 días, son 7 días. Son 10 días, son 10 días. Y si es cada 8 horas, son cada 8 horas en la dosis que se prescribe. El lavado de manos, en el cual hacemos incidencia siempre en este segmento, ¿por qué es tan importante para combatir las bacterias? Nosotros normalmente en la piel tenemos bacterias que son los gram positivos, pero cuando tenemos contacto con agua, con superficies, con la tierra, etcétera, con lo que hay en el medio ambiente, nuestras manos se contaminan con bacterias, por ejemplo, que uno puede ir al baño, no se hace una limpieza adecuada y que las manos están contaminadas, y si uno no se lava, eso lo va a llevar. Y si uno, para mala suerte, trabaja en un hospital, así es, esas bacterias que están en la mano van a ser transmitidas a las personas que están en los hospitales. Claro. O también hay agua y jabón, ¿no? Entonces lo que hay que usar es agua y jabón. No interesa si ese jabón tiene antimicrobianos o no, basta que sea agua y jabón, y eso es importante. Uno, después de examinar a un paciente, antes de examinar a otro, debiera lavarse las manos. Más aún si se trabaja con bebés, me decía usted, en las unidades, por ejemplo, de neonatología. Claro, hay ¿no es muchos cierto? niños, entonces después de atender a un niño, uno debe lavarse las manos antes de atender al siguiente, y de esa manera evita la aparición de brotes o de infecciones
por estas bacterias. Ahora, en el que mundo pueden ya la ser Organización Mundial de la Salud lo viene señalando, esta es una preocupación, ¿no es cierto? Se ha hecho casi como una práctica, muchas veces no cumplir con la prescripción o los días. ¿Cuál es otra razón por la cual se fortalecen estas superbacterias? Otra cosa importante es lo que se ha visto también en el video, es el uso de antibióticos para el engorde y el crecimiento de animales, sean aves, cerdos y otros animales que son, entran al comercio de alimentos. Entonces, a muchos de los que hacen estas crianzas han visto que el darles antibióticos hace que mejoren Engorde su o crezca. metabolismo, asimilen mejor los alimentos, entonces en menos tiempo crecen, engordan, y entonces es una ganancia mayor en menor tiempo. Y eso hace que... Pero, ¿qué ocurre? De que estos animales tienen bacterias en sus intestinos, estas son eliminadas al medio ambiente, y como estas bacterias ya han sido expuestas a los antibióticos, se hacen resistentes. Y esas bacterias que van al medio ambiente, van al agua, van a los alimentos, van y al los río. Humanos vamos a tener contacto con esos microbios, Así es, y inhumados. esos microbios ya van a ser resistentes, de manera que el antibiótico no va a surtir efecto, entonces esa persona puede agravarse o fallecer como consecuencia de una infección que podría haberse tratado con un antibiótico de manera apropiada. De manera, bueno, pero eso es una responsabilidad ya directamente de los criadores, ¿no es cierto? Claro, entonces el Habría tema que de la tener resistencia a antibióticos tiene que ver con la comunidad, o sea, con nosotros mismos, de un uso racional de estos antibióticos, con los que expenden antibióticos en las farmacias, los profesionales que prescriben los antibióticos debieran hacerlo de manera responsable, en los hospitales que debiéramos vigilar y tomar las medidas para evitar la aparición de infecciones y de resistencia, y también a nivel de las otras entidades y otros sectores como agricultura, que tiene que ver también con el uso de antimicrobianos o de antibióticos en puesto para el engorde y el crecimiento de animales, ¿no? Qué importante. Ahí tiene que haber también un control. Y eso en el video también se ve de que una persona que está en la India se infectó, una fractura, se infectó, se fue a Estados Unidos y falleció ahí porque había generado una superbacteria, como dicen, que tenía resistencia como a más de 26 antibióticos. Y eso que nos indica... ¿Cuándo de se que, forma ya una superbacteria? en realidad, cuando es resistente a 3 o 4 antibióticos, ¿no? Ese es un término que Claro, la se ha persona dado. no mejora, se le da otro antibiótico, va luego pasando y no mejora, entonces es una superbacteria, Claro, ¿no? entonces ya prácticamente ningún antibiótico surte efecto y la eficacia cada vez es menor. Y el otro problema es que para tener un nuevo antibiótico no pasan 5 o 10 años. Pueden pasar muchos años para descubrir un nuevo antibiótico que pueda incrementar el arsenal terapéutico, ¿no? Entonces eso también es importante, que la industria farmacéutica, las universidades y otros Investiguen, grupos de investigación investiguen nuevas alternativas terapéuticas, pero estas cada vez van a ser insuficientes si es que la resistencia aparece más rápidamente como está ocurriendo. Entonces es importante también que este tema de la resistencia es un tema global, ¿no? Por ejemplo, esta persona que estaba en la India pasó a Estados Unidos y así se dispersan estas bacterias. Claro, además, perdóneme doctor la pregunta, ¿las bacterias mutan con la rapidez que por ejemplo los virus? En realidad, si se exponen a los antibióticos van a mutar en corto tiempo y por eso es importante estas medidas de prevención con el uso racional de antibióticos y todas otras medidas, pero también decir de que no solo las bacterias generan resistencia, también los virus. Por ejemplo, en el HIV hay tratamiento con antirretrovirales. Ahí también es importante el uso razonable de estos antirretrovirales, ¿no? En las dosis y en los tiempos, y el cumplimiento que deben tener los pacientes para no estar usando nuevos antirretrovirales. Son más costosos y pueden ser menos eficaces si se genera la resistencia. Usted me explicaba un poco en la secuencia, primero el parásito, la bacteria y el virus. Así es. Igual de preocupante. Así, si podemos el tamaño, por decirte, sería una naranja, sería el parásito, la bacteria como un limón y el virus como una alberja, ¿no? Que es más pequeñita. Es más pequeña. Sin embargo, el virus también es muy fuerte muchas veces. puede Claro, matar. el tamaño no importa, sino la agresividad y la capacidad de replicación que tienen. Entonces, si estos microbios se hacen resistentes a las formas terapéuticas que tenemos, entonces las personas van a fallecer o se van a complicar más rápidamente y van a generar más costos
para las familias, para Así el es. Estado y para los servicios. Entonces ya lo saben, no automedicarse, menos con antibióticos, no exigir muchas veces a los médicos que presionamos, prescriban un antibiótico para que sea la efectividad más pronta, con cuidado, ¿no? Con mucha prudencia. Gracias a nuestro invitado, el doctor César Cabeza Sánchez, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, hablándonos de la resistencia de muchos antibióticos a estas superbacterias. Lavémonos las manos, eso nos va a ayudar en general para combatir todo tipo de virus, parásitos y bacterias. Bueno, hablamos ahora de la espinaca. ¿Sabía usted que esta deliciosa planta es rica en vitaminas y minerales? Pero además, como propiedad, tiene que puede ayudarle a recuperar su retina ocular, que puede ser dañada con la radiación solar. La espinaca, conocida científicamente como Spinacia oleracea, es una de las verduras más ricas en vitaminas y minerales. No solo da fuerza según estudios, sino que también ayuda a prevenir enfermedades e infecciones oculares. En temporada de verano su consumo debe ser superior, debido a que sus propiedades en luteína y zeaxantina revierten los daños que produce la luz solar a los ojos. Lo mismo ocurre con dos de sus compuestos, llamados carotenoides, que protegen a la retina de la radiación solar. Además, su alto contenido en vitamina C blinda el cristalino y evita la formación de cataratas. Este alimento verde contiene betacaroteno, nutriente que va directo a los ojos si se ingiere cocida, sobre todo en aquellas personas que sufren de deficiencia en vitamina A, de picor en los ojos, úlceras o resequedad ocular. Cada hoja de espinaca tiene nutrientes antiinflamatorios, beneficiosos para la hinchazón e irritación en los ojos. Ya lo sabe, ingiere esta verdura saludable para reforzar su salud visual. Además de rica, deliciosa, rica en proteínas y minerales, nos ayuda con la vista. Imagínense cuántas propiedades tiene nuestra deliciosa espinaca. Le ponemos así punto final a Vida Sana.